Hola, bienvenidos, les habla el profe Ricardo y la clase Teorema de Euclides. El objetivo es aplicar el teorema de Euclides para encontrar segmentos de un triángulo rectángulo. Definamos el teorema de Euclides. El teorema de Euclides propone que en todo triángulo rectángulo, cuando se traza la altura al vértice correspondiente, con la hipotenusa se forman dos triángulos rectángulos semejantes entre sí y también semejantes al original, lo que significa que sus lados son proporcionales. En la figura tenemos el triángulo ABC rectángulo en C y la altura correspondiente al vértice C o la altura correspondiente a la hipotenusa. Tenemos el triángulo ADC y el triángulo DBC. Ambos triángulos, el ACD y CBD, son semejantes. Si los separamos, tenemos el triángulo ADC y el triángulo DBC. Si giramos el triángulo DBC, vamos a obtener claramente que estos dos triángulos son semejantes por el postulado de ángulo. Además, tenemos el triángulo original ABC. Si lo giramos también, vemos que también van a ser semejantes con los otros dos triángulos que se forman. Tenemos entonces que los triángulos ABC semejante con el triángulo ACD y además semejante con el triángulo CBD. Entonces, si tenemos el triángulo ABC rectángulo en C, vamos a definir los siguientes elementos. Vamos a llamar a los lados A y B catetos y al lado C hipotenusa. H vamos a determinar que es la altura del lado C o la altura de la hipotenusa. Llamaremos P a la proyección del cateto B sobre la hipotenusa y llamaremos Q a la proyección del cateto A sobre la hipotenusa. Tenemos entonces los elementos A y B que serían catetos, C que sería la hipotenusa. La hipotenusa queda dividida en dos segmentos que sería el segmento P y Q, por lo tanto C también será igual a P más Q. Tenemos la altura correspondiente a el vértice C y además las proyecciones de los catetos. La proyección del cateto A se denomina Q y la proyección del cateto B se denomina P. Como los triángulos ABC, ADC y CDB son semejantes, Euclides establece las siguientes proporciones de segmentos en dos teoremas. Teorema de los catetos. Veamos qué dice este teorema. Dice que en todo triángulo rectángulo, la medida de un cateto al cuadrado es equivalente al producto entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre ella. Veamos la demostración para el cateto A. Sabemos entonces que el triángulo ABC y el triángulo CBD son semejantes. Entonces hemos girado en la parte de abajo los dos triángulos, el triángulo ABC, que sería el original, y hemos tomado el triángulo CBD girado para ver específicamente los lados homólogos y poder formar una proporción. Tenemos entonces que podemos formar la siguiente proporción. El trazo AB es al trazo CB, como el trazo CB es al trazo DB. Reemplazando por los valores que hemos llamado, tendríamos entonces que C es a en el triángulo original, como A es a Q en el triángulo CBD. Si multiplicamos cruzado, vamos a obtener a cuadrado igual a C por Q.
Y aquí tenemos entonces la demostración del teorema del cateto, en este caso para el cateto A. Significa que el cateto A al cuadrado es igual a el producto entre la hipotenusa C y su proyección, que en este caso sobre la hipotenusa sería el segmento DB, que vamos a llamar Q. Entonces A cuadrado es igual a C, que es la hipotenusa, por su proyección sobre la hipotenusa. Veamos ahora entonces la demostración para el cateto B. Los triángulos semejantes serían el triángulo ABC, que sería el original, y el triángulo ACD, que aquí abajo lo hemos girado para ver cuáles son sus lados homólogos. La proporción que podemos formar es AB es a AC, como AD es como AC es a AD. Reemplazando entonces tenemos que sería C, que sería la hipotenusa, es al cateto B, y en el otro triángulo como B es AP. Formamos la proporción entre lados homólogos, multiplicamos cruzado y tendríamos entonces que el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa multiplicada por su proyección sobre la hipotenusa, es decir, B cuadrado igual a C por P. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es el valor de P y Q? Es decir, cuáles son las proyecciones del cateto A y del cateto B. Vamos a calcular entonces B ocupando el teorema del cateto. El teorema dice que es B cuadrado igual a C por P. Tenemos entonces la figura que B sería igual a 3, que corresponde al lado B. El lado B corresponde siempre al opuesto al vértice B, por lo tanto tenemos que 3 es igual a B. Tenemos que la hipotenusa mide 5 y P no lo conocemos, que es la proyección sobre la hipotenusa. Reemplazando entonces tendríamos el cateto 3, que sería 3 al cuadrado, igual a la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Nos quedaría entonces 3 al cuadrado igual a 5 por P. Resolvemos la potencia, 3 al cuadrado es 9, igual a 5 por P. Despejamos P y nos queda que P es igual a 9 quintos. Pasamos 9 quintos a decimal y nos queda que P es igual a 1,8, o la proyección del cateto B sobre la hipotenusa es igual a 1,8. Pero sabemos que P más Q es igual a C. Reemplazamos entonces P, sabemos que es 1,8, Q todavía no sabemos cuánto vale, y que la hipotenusa C es igual a 5. Despejamos Q, el 1,8 que es positivo pasa a negativo restando a 5, resolvemos la resta y nos queda que Q es igual a 3,2. Tenemos entonces P igual a 1,8, que sería la proyección del cateto B, y Q, que sería 3,2, que sería la proyección del cateto A. Pero también podríamos haber partido del ejercicio calculando el valor de Q o la proyección del cateto A. Tenemos entonces que el teorema del cateto para el cateto A sería A cuadrado igual a C por Q. A vale 4, por lo tanto al reemplazar sería 4 al cuadrado es igual a 5 por Q. Resolvemos la potencia, nos quedaría 16 igual a 5 por Q. Despejamos Q, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo, pasamos 16 quintos a decimal y nos queda que Q es igual a 3,2. El mismo resultado que obtuvimos haciendo el reemplazo de P como 1,8. Teorema de la altura. En todo triángulo rectángulo, la altura al cuadrado correspondiente a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones sobre ella. Tenemos el triángulo ABC. Sabemos que el triángulo ADC es semejante con el triángulo CDB. Lo tenemos aquí abajo
girando el segundo triángulo, podemos formar la proporción AD es a CD, y en el segundo triángulo los lados homólogos serían CD es a BD. Reemplazando por sus nombres que le hemos dado a los segmentos, tendríamos que la proporción sería P es a H, como H es a Q. Una proporción entre lados homólogos. Multiplicamos cruzado y obtenemos entonces que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones sobre la hipotenusa. H cuadrado es igual a P por U. Veamos el ejemplo. ¿Cuál es el área del triángulo ABC? Tenemos proyección del cateto B, que sería 1,8, la proyección del cateto A, que sería 3,2, y me preguntan por el área del triángulo. El área del triángulo se calcula como base por altura dividido 2. Desconocemos la medida de la altura, por lo tanto vamos a aplicar el teorema de Euclides para calcular la altura. Aplicando entonces el teorema de la altura, que dice que la altura al cuadrado es igual al producto de sus proyecciones, es decir, P y Q, o 1,8 por 3,2. P entonces vale 1,8 y Q vale 3,2. Reemplazamos los valores, entonces me queda h al cuadrado es igual a 1,8 por 3,2. Resolvemos la multiplicación. Me queda h cuadrado igual a 5,76. Me queda una ecuación cuadrática. Aplicamos raíz cuadrada para despejar h. Nos queda entonces que h es igual a 5,76. Tomamos una calculadora científica o la calculadora de Google. Entrando a Google, escribiendo calculadora, va a aparecer una calculadora científica y calculamos la raíz cuadrada de 5,76, que es igual a 2,4. Tenemos entonces la medida h, o la altura del triángulo, sobre la hipotenusa, que corresponde a 2,4. Por lo tanto, ya podemos calcular el área del triángulo, que es igual a base, que sería 5, es decir, 1,8 más 3,25, por la altura, que es 2,4 dividido 2. 5 por 2,4 es igual a 12, 12 dividido 2, 6. El área entonces del triángulo es igual a 6 unidades cuadradas. Veamos los siguientes problemas. Número 1. Dice, el triángulo ABC es rectángulo en C. CD es igual a 6 y BD es igual a 4. ¿Cuánto mide la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa? Tenemos entonces que CD es igual a 6. Después tenemos BD, que es igual a 4. Y me preguntan por la proyección del cateto AC, que sería el segmento AD. Tenemos entonces la altura del triángulo, tenemos la proyección del cateto A, que sería U, y me preguntan por la proyección del cateto AC, que sería la proyección del cateto B, y le asignamos entonces a P igual a X. Por lo tanto, el teorema que debemos ocupar es el teorema de la altura. El teorema de altura dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Reemplazando entonces, tendríamos 6 al cuadrado es igual a x por 4. 6 al cuadrado es 36. Despejamos x, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, al 36, y nos quería entonces que x es igual a 9. Nos preguntaba entonces la proyección del cateto AC o la del cateto B, por lo tanto el segmento AD es igual a 9. Veamos el problema número
2. Dice en el triángulo rectángulo ABC de la figura, ¿cuál es la medida X? Para orientarnos mejor, vamos a girar este triángulo para determinar las medidas que se nos están indicando. Viendo el triángulo girado, entonces tenemos que 4 sería la proyección del cateto. Tenemos la hipotenusa, que sería 12 más 4. Y tendríamos el valor X, que sería la medida de un cateto. En este caso del cateto B. Vamos a aplicar entonces el teorema del cateto. Sería entonces B al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección. Es decir, X al cuadrado es igual a 16 por 4. Resolvemos la multiplicación. 16 por 4 es 64. Aplicamos raíz cuadrada para despejar X. Nos queda X es igual a raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Por lo tanto, la medida X es igual a 8. Veamos el problema número 3. Dice AC es igual a 8, BC es igual a 6. ¿Cuánto vale CD? Tenemos entonces AC es igual a 8. Tenemos después BC es igual a 6. Preguntan por el segmento CD, que sería la altura del triángulo sobre la hipotenusa, y le llamaremos X. Tenemos entonces que el cateto A mide 6. Si aplicamos el teorema del cateto, no tengo la hipotenusa y tampoco tengo su proyección. Tengo el cateto B, que mide 8. Si aplicamos el teorema del cateto para B, no tengo la hipotenusa y tampoco tengo su proyección. Y para calcular la altura, no tengo la proyección y tampoco tengo P o Q. No tengo ninguna de las dos proyecciones. Es decir, no podría aplicar ninguno de los teoremas de Euclides. Entonces, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces vamos a calcular la hipotenusa. Tenemos C, que no la conocemos, que sería la hipotenusa. Calculamos el teorema de Pitágoras, que sería C al cuadrado igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, donde C corresponde a la hipotenusa. Resolvemos las potencias. Nos quedaría C al cuadrado es igual a 64 más 36. C al cuadrado es igual a 100. Aplicamos raíz cuadrada para despejar C. Y nos queda que C es igual a la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Hemos encontrado entonces la hipotenusa. Tenemos entonces el cateto A mide 6, cateto B mide 8 y ahora tenemos la información sobre la hipotenusa. Vamos a encontrar entonces una de las proyecciones. Vamos a encontrar la proyección del cateto A, que corresponde a Q. Sería entonces la fórmula A cuadrado. El cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección sobre la hipotenusa. Es decir, cateto A mide 6, sería 6 al cuadrado igual a la hipotenusa, que ahora la conocemos, que sería 10, por su proyección que le hemos llamado Q. Resolvemos las potencias, nos quedaría 36 igual a 10. Despejamos Q. Y el 10 que está multiplicando pasa dividiendo a 36, nos quedaría entonces que Q es igual a 3,6. Tenemos lista la proyección. Vamos a calcular P ahora, o la proyección del cateto B, por la diferencia. Como sabemos que la hipotenusa es 10 y uno de los segmentos es 3,6, 10 menos 3,6 es igual a 6,4. Ahí tenemos entonces las dos proyecciones. Teniendo estas dos proyecciones, puedo aplicar el teorema de la altura, que era lo que se me estaba preguntando. El teorema de la altura sería entonces la altura al cuadrado, que hemos llamado X. X al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Ahora ya conocemos las dos proyecciones,
Reemplazando entonces x al cuadrado es igual a 6,4 por 3,6. Resolvemos la multiplicación. 6,4 por 3,6 es 23,04. Nos queda una ecuación cuadrática. Aplicamos raíz cuadrada para despejar x. Nos queda que x es igual a 23,04. Tomamos una calculadora científica o en Google digitamos calculadora y calculamos la raíz cuadrada de 23,4, que es igual a 4,8. La pregunta era entonces cuánto vale CD. CD lo reemplazamos por el valor X, por lo tanto CD es igual a 4,8. Entonces en este problema no se podía aplicar directamente el teorema de Euclides, ni la del cateto, ni el teorema de la altura. Por lo tanto tuvimos que ocupar el teorema de Pitágoras para tener más información, porque recuerden que el teorema de Euclides se cumple solo en triángulos rectángulos, lo mismo que el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, si tenemos un triángulo rectángulo, también podemos aplicar Pitágoras. En este caso también podríamos haber aplicado Pitágoras en el triángulo CBD, el triángulo más pequeño, porque me pedían la altura. Ahí también tengo un triángulo rectángulo, el triángulo CDB es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería 6 y uno de los catetos sería 3,6, y podemos aplicar Pitágoras también para haber encontrado el segmento CD, que lo hemos marcado con X. También es una alternativa para encontrar en este caso el segmento CD. Haber encontrado la proyección del cateto A y después haber aplicado el teorema de Pitágoras en el triángulo CDB. Veamos el problema número 4. Dice, la medida de AD en el triángulo de figura es, tenemos las medidas, tenemos BC que mide 4, BD que mide 2, tenemos la altura CD, y nos preguntan por el segmento AD. Vamos a girar el triángulo para determinar las proyecciones y los catetos. Ahí lo hemos girado, entonces tenemos el cateto A, que correspondería a 4, y las proyecciones X y 2. Tenemos entonces que A vale 4, Q en este caso sería 2, y la hipotenusa mide X más 2. Vamos a aplicar entonces el teorema del cateto. Tendríamos entonces el cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa multiplicada por su proyección sobre la hipotenusa. Reemplazamos entonces, el cateto A mide 4, sería 4 al cuadrado, es igual a la hipotenusa que mide X más 2 por su proyección, que sería 2. Resolvemos las potencias, nos quedaría 16 igual a 2x más 4, resolviendo el paréntesis, despejamos el 4 que está multiplicando, el 4 que está sumando pasa restando, a 16 nos quedaría 16 menos 4, 12, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo al 12, y nos quedaría que x es igual a 6. Nos preguntaba entonces por la medida de AD, por lo tanto AD es igual a C, que era lo mismo que el valor x. Entonces aquí también a veces, para ver cuál es la proyección del cateto, podemos girar el triángulo o verlo o imaginarlo en forma girada para saber quién es quién es el cateto, quién es la proyección. Veamos el problema número 5. Dice, en el rectángulo ABCD de la figura, BE perpendicular a AC, significa que aquí hay 90 grados, si S es igual a 4 y EB es igual a 8, ¿cuánto mide la diagonal AC? Veamos los datos entonces. Tenemos BE perpendicular a AC, significa que hay 90 grados, SE mide 4 y EB mide 8. Si miramos solamente el triángulo y tenemos que la medida AE es igual a X. Si miramos solamente el triángulo ABC, tenemos que la altura del triángulo ABC sería 8. Una de las proyecciones sería P, que sería igual a 4, y la otra proyección sería
Q que vamos a designar como X. Toda esta diagonal corresponde a la hipotenusa del triángulo ABC. Si miramos solamente el triángulo ABC, tenemos que la diagonal coincide con la hipotenusa de este triángulo y tenemos además las proyecciones 4 y X. La suma de ambas proyecciones me va a dar toda la diagonal que corresponde a la hipotenusa del triángulo ABC. Aplicamos entonces el teorema de la altura, porque tengo la altura y una de las proyecciones, me faltaría solamente una de las proyecciones. Entonces me quedaría que el teorema de altura sería altura al cuadrado igual al producto de sus proyecciones, es decir, 8 al cuadrado es igual a 4 por Q, pero Q lo hemos asignado como X. Despejando entonces, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo al 64, quedaría 64 dividido en 4, 16. X es igual a 16. La pregunta era, ¿cuánto mide la diagonal AC? La diagonal AC estaba compuesta por la medida AE, que llamamos X, y la medida S, que es 4. Por lo tanto, la diagonal AC es igual a 16 más 4, igual a 20. Veamos el problema número 6. Dice, dado el triángulo ABC rectángulo en A, determinar la medida de AC si AD es igual a 30 centímetros y BD es igual a 18 centímetros. Vamos a ver las medidas entonces. AB es igual a 30 centímetros, DB es igual a 18 centímetros y la medida AC, que sería X. Vamos a anotar entonces las proyecciones del triángulo. Tenemos la hipotenusa, que sería el cateto A. Fíjense que ahora en el triángulo están anotadas los vértices, están anotados en otro orden. Entonces hay que fijarse bien qué es hipotenusa, qué es cateto. Tenemos entonces el vértice A, por lo tanto frente a él, frente al ángulo de 90, está la hipotenusa. Y la hipotenusa se divide en dos segmentos que son las proyecciones de los catetos. Tenemos el vértice B, frente a él va a estar el lado B, por lo tanto tenemos que P correspondería a la proyección del cateto B, y tenemos el vértice C, que frente a él está la medida de 30, y la proyección del cateto C corresponde a Q. Entonces tenemos que 30 centímetros o el lado AB corresponde al cateto C. 30 centímetros o el segmento AB corresponde a un cateto y el lado AC corresponde también a un cateto y el lado A corresponde a la hipotenusa, en este caso, de acuerdo a las letras de los vértices que se han colocado. Vamos a ocupar el teorema del cateto, en este caso para el cateto C, que sería el lado AB, que mide 30 centímetros. El teorema dice que la medida del cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección. La proyección del cateto C, de este que está con 30 centímetros, su proyección es lo que hemos llamado aquí Q. Entonces tendríamos que el cateto C al cuadrado es igual a la hipotenusa, que en este caso se designa como A, por su proyección que hemos llamado Q. Reemplazando entonces tenemos el cateto C mide 30, sería 30 al cuadrado igual a la hipotenusa. La hipotenusa sería P más Q. Toda la hipotenusa P más Q por la proyección que el enunciado me indicaba, que desde D hasta B, que hemos llamado Q, es igual a 18. Pero sabemos cuánto mide Q, por lo tanto en nuestra igualdad podemos reemplazar el valor de Q, quedándome entonces 30 al cuadrado igual a P más la medida Q, que es 18, por la proyección que también es 18. Desarrollamos el paréntesis entonces multiplicando 18 por P y 18 por 18 y elevando el 30 al cuadrado nos quedaría 30 al cuadrado 900
P por 18, 18P, 18 por 18, 324. Despejamos P, el 324 que es positivo pasa a negativo, nos quedaría entonces 900 menos 324, 576, igual a 18P. El 18P que está multiplicando pasa dividiendo a 576 y nos queda entonces que P es igual a 32. El valor P entonces tenemos que es igual a 32. Tenemos las proyecciones, entonces nos preguntan por la medida del lado AC, del cateto AC que hemos llamado X, tenemos la proyección que es 32 y ahora también tenemos la hipotenusa porque ya sabe cuánto puede medir la hipotenusa. Tenemos entonces el teorema del cateto, vamos entonces a encontrar el cateto B que hemos llamado X, sería B al cuadrado, que no sabemos cuánto mide, por la hipotenusa, que en este caso es A, que sería 32 más 18, por la proyección del cateto, es decir, B al cuadrado, que hemos llamado X, es igual a la hipotenusa, que mide 50, 32 más 18, por la proyección del cateto B, que sería igual a 32. Resolvemos entonces 50 por 32, nos quedaría B cuadrado igual a 1600, nos queda una ecuación cuadrática, aplicamos raíz cuadrada, nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 1600, calculamos la raíz cuadrada de 1600 y nos queda que B es igual a 40. Y ahí tenemos resuelto entonces el problema donde se me pedía el valor del segmento AC. Entonces, a pesar de que los vértices han sido cambiados, hay que fijarse bien quién es la hipotenusa. En un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa va a ser el lado que está frente al ángulo de 90. Si tenemos una altura sobre la hipotenusa, podemos aplicar entonces el teorema de Euclides y la división de la hipotenusa queda en los segmentos P y Q. P y Q que corresponden a las proyecciones de los catetos correspondientes. Q corresponde a la proyección del cateto C que medía 30 centímetros. Eso entonces con respecto a la clase del teorema de Euclides y cómo aplicar el teorema de Euclides para encontrar segmentos de un triángulo rectángulo.